Sí, estamos hoy en lo que es Coindes Informa. Hoy vamos a hablar sobre el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Nuevamente estamos hoy con Manuel Mejía y el señor Eric Chacón y vamos a ver este tema que es parte importante de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, que muchas veces se minimiza y el derecho a trabajar es importante porque podemos salir de la pobreza. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados y en este caso vamos a iniciar con don Eric Chacón. Eh, ¿Qué piensa sobre el derecho al trabajo y qué es lo que ha hecho Costa Rica para que las personas con discapacidad puedan acceder al mismo? Cuando hablamos de derecho al trabajo debemos contextualizarlo no solo en un ingreso personal o familiar. El trabajo por sí mismo conlleva otras connotaciones, entre ellas la oportunidad de sociabilizar, la oportunidad de sentirse útil a la sociedad, la oportunidad de sentirse útil a una familia, la oportunidad de crecimiento en el plano personal, pero también en el plano académico, en el plano intelectual, etcétera. O sea, el trabajo por sí mismo para el ser humano es más allá de un derecho económico y se convierte en un verdadero derecho social. En el caso de las personas con discapacidad, no escapa al resto de la sociedad costarricense, sin embargo tiene, digamos, un plus que es que en el caso nuestro es más difícil, por no decir que raya casi en lo imposible, poder acceder al trabajo, a los medios de producción, no solo para emplearse, sino también inclusive a la hora de querer nosotros generar o convertirnos en generadores de riqueza. Pero es un tema muy, muy amplio y como le digo, socialmente conlleva una serie de aspectos que es importante que los analicemos hoy y que ojalá que de alguna manera igual podamos aportar un poco sobre esta temática, ¿verdad? Importante lo que menciona don Eric, que el derecho al trabajo conlleva muchos derechos adicionales y el acceso, y podemos hablar del acceso a la educación, porque para trabajar muchas veces necesitamos ese derecho a la educación, el derecho al espacio físico, ¿verdad? Porque si una persona con discapacidad quiere ir a laborar, pero no se le prestan las condiciones, pues tampoco lo va a poder hacer. Y en este caso, muchas veces la misma persona tiene el interés, tiene la necesidad, pero la sociedad lo limita. En este caso, don Manuel, ¿usted qué opinión le merece como representante del Comité de Información y el que lleva la voz cantante de las organizaciones? A lo largo de estos años, retomar un poco la labor que hizo visibilizando el comité el día del 1 de mayo, eh, visibilizando este tema del trabajo. Sí, efectivamente, casi todos los años el Comité de Información participa en estas marchas que se realizan en San José de Costa Rica con respecto a la celebración del Día del Trabajo. Como Eri decía, el trabajo es un derecho, pero también es oportunidades, oportunidad de participar, oportunidades de ser persona, de ser un ser humano. Además de eso, es importante tomar en cuenta que acordémonos que la discapacidad, se ha creado un binomio discapacidad y pobreza, y precisamente esa pobreza que se da de las personas con discapacidad, casi en su mayoría, que al menos en nuestro país, aparentemente un 80% de la población con discapacidad está desempleada. Y obviamente, pues si uno no trabaja, difícilmente va a poder tener esa opción de tener recursos económicos para poder disfrutar una vida plena. El comité como tal, sí ha llevado esa voz, hemos impulsado talleres de emprendedurismo, hemos buscado la forma de que las personas con discapacidad, si no son contratadas, que mínimo puedan tener sus propios ingresos de forma propia, ¿verdad? Importante, quiero retomar algo, Manuel, porque menciona que el comité ha participado varias veces y aquí voy a ser un poco directo y duro. Hacemos manifestaciones en las calles porque queremos trabajar, la población con discapacidad quiere trabajar. ¿Y qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? Seguimos todos los años,
llamando la atención, la sociedad, todo el mundo conoce, todo el mundo dice, sí, tienen derecho a trabajar, pero no hay oportunidades. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Híjole, eso sí, ya no depende de la población con discapacidad, porque eso depende propiamente de la sociedad, de que la sociedad haga conciencia de esta población, de que somos parte de la diversidad, de que somos personas, de que requerimos laborar y que necesitamos oportunidades para poder demostrar nuestras habilidades y capacidades y poder explotar ese potencial que muchas personas tienen para poder elaborar o ser parte de la fuerza laboral de este país. Don Eric, ¿es falta de oportunidades o falta de voluntad del Estado? ¿Qué considera usted? Mira, hay mucho, más que todo de responsabilidad del Estado. Si bien es cierto, a lo largo y cuando digo a lo largo es que se han pasado décadas tratando de forzar algún tipo de incentivo para que se contrate a personas con discapacidad, esos incentivos primero no han sido lo fuerte, los directos que se requiere, pero además de eso, no basta con crear la herramienta, hay que enseñarla a usar. Entonces, desde hace mucho nuestro Estado tiene, por ejemplo, para la empresa privada, exoneración de impuestos a quienes contraten, por ejemplo, a personas con discapacidad. Recién se hizo la ley de la contratación del 0.5% de la población, de las 5%, perdón, de la población con discapacidad en el sector público, pero son un poco paliativos, o sea, no podemos pretender que el gobierno va a contratar a toda la población con discapacidad, realmente es un poco, es mínimo el sector que va a contratar, pero además de eso, vea qué ironía, en el gobierno de Laura Chinchilla, la Asamblea Legislativa aprueba la contratación del 5%, o sea, todas las plazas nuevas que se contratan en el Estado, el 5% es personas con discapacidad, pero de inmediato, recién saliendo esa ley, hay un decreto ejecutivo que congela todas las plazas del sector público y no hace ninguna exoneración, o sea, no exonera a nadie. Entonces, es como una burla a la población con discapacidad. Viene este gobierno y este gobierno dice continúan congeladas las plazas. Nosotros, la población le pide al gobierno, mire, no, por lo menos exonere la población con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace como gran gracia? Bueno, vamos a exonerar a las personas con discapacidad de este decreto. Entonces, cuando se pensiona una persona con discapacidad o una persona con discapacidad deje su puesto, podrá ser ocupado por otra persona con discapacidad. Mire, es más fácil que se muera un obispo a que una persona con discapacidad deje su trabajo. O sea, quiere decir que todo el gobierno, si acaso, se van a contratar, qué sé yo, excepto el sector del MEP, ¿verdad? Que es el que más ahorita contrata más porque está un poco liberado de ese decreto. Pero hay un doble discurso en lo que se quiere, por un lado, incentivar que se contrate a la persona con discapacidad y por otro lado, los hechos, la realidad. Entonces, mientras ese doble discurso permanezca en los gobiernos de turno, no vamos a ver impacto. Y por otro lado, tenemos a la empresa privada, que si bien es cierto, hemos encontrado en este momento empresas que inclusive han creado redes, que están tratando de ser solidarias, que están tratando de abrir espacios, se ocupa un poco más que los incentivos fiscales. Lo decíamos al principio, o sea, el trabajo conlleva otros entornos como el educativo, el formativo, ocupamos a un INA más decidido, ocupamos a las universidades técnicas, a los vocacionales también más decididos y sobre todo ocupamos a las universidades privadas y estatales también más decididas. No, es que el gran problema en esto es que se están creando muchos instrumentos, muchas matrices, mucho tecnicismo, para arriba y para abajo, hay mucho documento, pero como que muy poca gente sabe o nadie sabe cómo se mastica eso, o sea, cómo lo llevamos a la práctica. O sea, ¿cómo vos le decís a un departamento de recursos humanos de una empresa privada, tenés que contratar a una persona con discapacidad, cuando ese departamento de recursos humanos de esa empresa tiene encima toda una vida de perjuicios, de estereotipos, de visiones erradas de lo que es una persona con discapacidad? Entonces, por más que le estés obligando, si no logras crear en esas personas que contratan esa conciencia, no va a ser posible. Eso por el lado de la empresa privada. Y nos queda un gran sector, que es lógicamente el de la producción, el de los pymes, el de la autogestión,
que es todo mundo, porque no solo basta el prestarle a las personas con discapacidad dinero por parte de los bancos o de la banca de desarrollo, cobrándoles un interés, sino que además se ocupan otros incentivos, qué sé yo, como que las municipalidades le permitan a una persona con discapacidad que está montando una microempresa, por ejemplo, una gracia por 1 o 2 años de impuestos para que esa persona pueda realmente echar a andar su negocio, o que esa persona pueda importar o comprar artículos exonerados que van dirigidos precisamente a la producción de esa microempresa o esa idea productiva. Entonces, por eso te digo, o sea, ideas, documentos, hay muchos. Leyes se han creado y faltan más, O sea, que pero el doble discurso nos sigue ahogando en la parte laboral a las personas con discapacidad. en el papel tenemos montones de todo, pero en la práctica la verdad es que no se ejecuta. Tenemos bastante, o sea, no es que nos sobra, pero tenemos bastante. Pero sea poquito, sea mucho, si no se ejecuta, no hay impacto. Pero Sí. hay un tema ahí, compañeros, de que don Eri habla acerca de la empresa privada, que es un tema que es importante seguirlo, porque a veces la empresa privada no contrata por falta de conocimiento y por falta de tener claro de la funcionalidad de una persona con discapacidad. Ya ha ocurrido en muchísimos casos, tenemos experiencia de personas que se les ha pedido que contraten a una persona con discapacidad y lo que dicen es eso, que miedo, que cómo hacen, de que si le va a ir bien, que si puede trabajar, que si no puede trabajar. Entonces, en ese sentido, sí creo que a veces lo que hace falta es, no sé, como más, más capacitación hacia las personas que contratan personal, porque ya nosotros hemos estado como comité, estuve una vez en una capacitación y muchas personas decían, pero es que, pero ¿cómo hacemos nosotros para tratar a la persona con discapacidad? ¿Cómo hacemos para hablar de? Obviamente yo le decía, pero no, tenemos que hablar normal, si son personas, son personas sumamente como usted y como yo, que podemos hablar, que podemos decirle, que podemos enseñarle, y lo que pasa es eso, o sea, ese desconocimiento y como don Eri decía ahora, esa cantidad de mitos y estereotipos que la gente tiene acerca de la discapacidad, eso entraba un poco la oportunidad de las personas con discapacidad. Sí, bueno, no vamos a quemar el rollo, vamos para el siguiente segmento, vamos a profundizar un poco esas experiencias. Les dejo por ahí la pregunta antes de irnos a comerciales. ¿Será temor de parte de los empresarios, de parte de la función pública en contratar a una persona con discapacidad? ¿Será la falta de conocimiento? ¿O será que todo el mundo está claro que tienen derecho de trabajar, pero nadie quiere darles la oportunidad? Entonces, para que reflexionemos, en un momento regresamos, estamos en el COINDE se informa, ya regresamos.